Óscar Matute, diputado de Bildu. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido otra vez a Hasta el Coño. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas. Bien, aquí echando la mañana en el Congreso. Vaya días interesantes, ¿eh? Bueno, hemos estado comentando justo al principio del programa que hoy ha habido sesión plenaria en el Congreso de los Diputados y que casi todo el tiempo de sesión, como no podía ser de otra forma, lo ha ocupado Pegasus y el espionaje a más de 60 políticos y activistas independentistas, entre los que estaban pues Artur Mas, Pere Aragonés, pero también estaba Albano Dante Fachín, Gonzalo Boye, o también políticos de Bildu, como Jon Iñarritu o Arnaldo Otegi. ¿Desde cuándo teníais en Bildu constancia de esto? ¿Os habéis enterado a la vez que todo el mundo? Bueno, de esta última fase del espionaje del Estado español, pues con los medios. Pero vamos, de que el Estado español espía, yo creo que desde hace muchos años. A la gente ahora se le olvida y yo entiendo el nivel de cabreo de mucha gente con esto, pero es que el Estado español ya estuvo detrás de todo un servicio de escuchas a la sede de Ribatasuna en Bilbao, a la sede de Ribatasuna en Gasteiz, en Vitoria, hace ya más de una década, incluso al piso que usaba una oficina de gente de la izquierda abertzale en el Parlamento de Estrasburgo, un piso, también le infiltraron de micrófonos y demás, aparte de otros aparatos de seguimiento. O sea, que esto se haga no es nuevo ahora, que Hmm. no deja de ser un escándalo grande y que además es que están haciendo todavía más el ridículo intentando taparlo de manera continuada y día a día con lecturas cada vez más extrañas y más locas. Sí, quizás la pregunta más importante que debemos hacernos y que de hecho hoy Gabriel Rufián le ha trasladado de alguna forma al gobierno también en esa sesión es si se ordenó desde el gobierno, desde este gobierno, ese espionaje. Porque claro, aquí hay mucha gente echando balones fuera diciendo no, no, esto fue el gobierno de Rajoy, que fue el que compró Pegasus, el PSOE no tiene nada que ver. No sé si vosotras tenéis más conocimientos sobre esto. Hombre, yo creo que poco a poco nos vamos enterando de más cosas. Pues ahora ya creo que prácticamente todo el mundo sabe y da por cierto que el programa costó 6 millones de euros y lo Mm. compró el gobierno, en ese caso, del Partido Popular o durante el tiempo de mandato del gobierno del Partido Popular, el CNI adquirió ese programa. Creo que también sabemos que ni siquiera esa primera impresión que podía haber era que todas estas escuchas pudieran tener que ver con los días álgidos de lo que fue el 1 de octubre o la consulta del 1 de octubre. Es decir, podía haberse eh, entendido, no digo que compartido ni comprendido, pero por lo menos entendido que en esos días del 1 de octubre pues los servicios de inteligencia pudieran estar muy nerviosos pues por dónde estaban las urnas, por cómo se iba a celebrar el recuento, cuándo se iba a celebrar una hipotética resultado del referéndum, etcétera. Pero es que estamos viendo, y esto también parece que son hechos probados, porque salía una filtración de un medio, que las escuchas se realizaron fundamentalmente durante el año 2019, 20 y 21, que son los años en los que, en todo caso, lo que había en relación con el conflicto catalán era el juicio, no ya una hipotética amenaza de independencia y nada por el estilo, sino el propio juicio. Y por eso se espía a abogados, se espía a periodistas, se espía a la sociedad civil y se espía a políticos. Y claro, eso en un Estado democrático donde se dice que la separación de poderes es una garantía de la propia esencia democrática del Estado, pues queda muy entredicho, porque claro, si Mm. uno va a preparar un juicio y está siendo espiado sistemáticamente por la parte contraria, pues realmente es que ese juicio puede ser de todo menos justo. Claro. Y de hecho, creo que Merche Purúa dijo hace poco, no sé si fue ayer o cuándo fue, que al final esto convertía todo en una situación crítica y grave y que había una quiebra de confianza. ¿Estáis vosotros en ese punto? Porque es verdad que estos días, tanto desde diferentes partidos que han sufrido este espionaje, como Esquerra, etcétera, se ha planteado la posibilidad de que esto podía ser un golpe duro para el gobierno, realmente. Y en cuanto a relaciones de los diferentes partidos independentistas con el gobierno de España, no sé en qué punto estáis ahora mismo en cuanto a relaciones con el gobierno. Hombre, yo creo que estamos en un momento crítico, como bien dijo Mercedes Purúa, y creo que esto quiebra la confianza, y es verdad. Ahora, ¿se puede reconstruir la Hmm. confianza? Pues para reconstruir la confianza el gobierno tiene que hacer cosas, tiene que comprometerse a llegar al fondo de la verdad de esta situación. Es decir, cuándo, cómo, por qué y con qué propósito se Hmm. espió. Y lo tiene que esclarecer y tienen que depurarse responsabilidades, porque es un escándalo bastante grande. Yo diría que en Europa si esto pasara en cualquier otro país europeo,
estaríamos hablando o estarían hablando en esas tertulias eternas y tediosas que ocupan buena parte de las mañanas de los medios de comunicación audiovisuales del Estado español, pues de esto horas y horas. Y aquí pues pretenden que pase como inadvertido o como normal. Pero claro que hay una quiebra de confianza, pues no sé, por aterrizarlo en cosas más tangibles. Si tú tienes una pareja y resulta que la pareja te espía el móvil y te miente, pues tu confianza se quiebra. O sea, si tú te das cuenta de que aquel que está todo el día llamándote para que le des los votos necesarios para que salgan adelante unas determinadas leyes y, por extensión, el gobierno siga teniendo un sentido o virtualidad en función de las leyes que aprueba, pues si ves que mientras te está pidiendo sopitas todo el día, lo que hace es jugarte con cartas marcadas y con trampas, pues te quedan pocas ganas de seguir jugando a las cartas con él. O sea, nadie se pone a jugar a las cartas para perder siempre. ¿Por qué crees que espió a toda esa gente que espió? En este caso, por ejemplo, a los miembros de Bildu a los que espió. ¿Tú por qué razón crees que les espió en esos años? Bueno, es que yo creo que espiar nos espiarán bastantes más veces de las que nos damos cuenta o de las que alguien consigue sacar a la luz que nos espían. O sea, tampoco hace falta volverse muy conspiranoico ni estar muy flipado con los programas estos de Iker Jiménez para entender que seremos un caramelito para los servicios de inteligencia del Estado español, pues saber qué hacemos, qué decimos, qué pensamos hacer, cuáles van a ser nuestras líneas de actuación, porque en realidad nuestra propia existencia como sujeto político y el que seamos la segunda fuerza política del país y que seamos bastante claros a la hora de defender nuestra apuesta por construir una república vasca soberana e independiente, pues será algo que les preocupará y que intentarán minar. Y la mejor manera que tienen de minarlo seguramente es conociéndonos al detalle cada uno de nuestros pasos y cada una de nuestras apuestas políticas o de nuestro cronograma para conseguir objetivos. O sea que eso lo tenemos de suyo. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que el propósito en este caso no es tanto cómo hacer frente, que además hoy yo creo que se le ha ido un poco la olla a la ministra de Defensa cuando ha dicho que no había habido ninguna ilegalidad ni había habido ninguna escucha y luego ha dicho, pero ¿ustedes qué harían si habría una amenaza independentista? Pues entonces tendría el Estado que reaccionar. Y dice, bueno, pues tú estás diciendo que se ha hecho. Pero es que ni siquiera es cierto, como decía antes en el año 2017, que ahí dices, bueno, pues si tienen que buscar las urnas, pues tendrán que saber dónde las tiene escondidas el que tiene escondidas las urnas. Y dices, pues ahí voy a escucharle. No, es que no ha sido así. Es que esto ha sido una herramienta que se compró en su momento y que alguno del CNI ha pensado que era su tesoro, como el Gollum, y ha dicho, ostras, pues de aquí yo me voy a utilizarlo para todo, que esto funciona muy bien. Y lo ha venido utilizando sistemáticamente. Y yo creo que ahora ya se utilizaba como una herramienta de ventajismo político y de trampa democrática, porque en el fondo eso tiene más de trampa democrática y de ventaja política que de instrumento para garantizar la seguridad de nadie. Sí. O sea, aquí estamos hablando de adelantarte a los movimientos políticos del rival a través del espionaje que le haces al mismo, no de una amenaza a la seguridad y a la integridad de nadie ni de nada. Bueno, a mí me ha sorprendido también. Bueno, no tanto sorprendido porque es verdad que de Vox te puedes esperar cualquier cosa, pero esa intervención de Macarena Olona en la que dice, poco les han espiado. ¿Cuál es el problema con que les espíen? Que es como, madre mía. Otra cosa también será la capacidad que tengan los que espían, porque Claro. se han dedicado un montón de tiempo y de recursos porque por cada aparato infectado hay que pagar una licencia. En México creo que he leído que hicieron algo parecido, infectaron 500 aparatos, 500 móviles, y tuvieron que pagar 27 millones de euros. Uf. Es decir, por cada móvil que infectes, tú tienes que pagar una pasta a la empresa propietaria de Pegasus. No solo que compras el programa y ya lo tienes para siempre. Pero, digo, han gastado mucha pasta, parece, en investigar a al menos 65 personas, fundamentalmente de la sociedad catalana y algunas otras personas de la sociedad vasca, en este caso el coordinador general de Euskal Herria Bildu, la segunda fuerza política de nuestro país, y un diputado, Aitor Iñarritu. Pero es que durante ese mismo tiempo han pasado cosas también bastante graves que probablemente podrían haber tenido más sentido, que hubieran sido investigadas en esos parámetros, ¿no? O sea, que ha habido actos de violencia tocha, ya que ha habido amenazas severas contra mucha gente en esos tiempos, desde el 17 al 22, y para eso parece que no hay Pegasus. O sea, aquí se pueden enviar balas a candidatos, se puede pergeñar ahí no sé qué atentados contra el presidente del gobierno y tal, y ahí pues, parece que no hubo Pegasus, y si lo hubo no fueron muy eficaces el que estaba al otro lado. Esto es un poco como lo de la vida de los otros, ¿no? O la peli esta
alemana, pues dices, dependerá mucho del que está escuchando. A lo mejor es que es un zapato y ya le da igual estar ahí 20 horas conectado a la vida de otros, que puede no tenerse nada. Pero bueno, o sea, más allá de la chanza de esto, yo creo que el asunto es muy grave y, como digo, a mí que, que decidan que porque Gabilondo, el defensor del pueblo, lo vaya a investigar, ya está todo hecho, o que Claro. decidan que porque te van a dejar entrar a la Comisión de Secretos Oficiales ya está todo hecho, cuando la Comisión de Secretos Oficiales obliga a sus integrantes a no revelar nada de lo que escuchen allí fuera de esa sala, pues ya veas tú. Claro, de hecho eso te iba a decir, que hoy justo Pedro Sánchez ha dado explicaciones y en teoría respuestas, ¿no?, a esta crisis enorme de confianza que ha surgido debido a este espionaje, y ha dicho el tema del defensor del pueblo, y luego que bueno, que vais a entrar en la Comisión de Secretos Oficiales, que eso puede servir para esclarecer los hechos del espionaje. Pero te quería preguntar hasta qué punto realmente, como has dicho antes, esa comisión de verdad ayuda a esclarecer algo o os sirve a vosotros para algo. Poco porque el representante del CNI o quien quiera que vaya a comparecer, o la ministra de Defensa como máxima responsable del CNI, si va a comparecer se puede acoger a la Ley de Secretos Oficiales. Y la Ley de Secretos Oficiales determina que asuntos que se entienden de especial trascendencia para la seguridad y la integridad del Estado español, pues no pueden ni deben ser revelados. Entonces, pues se puede agarrar a ese derecho, decirte dos tonterías y no decirte nada más, o incluso no decirte ninguna tontería, plantarse allí y con todo su papo decirte, pues mira, pues que no, me acojo a la Ley de Secretos Oficiales y no te digo nada. Lo cual no sirve de nada, pero aunque te dijera, tampoco sirve de mucho, porque aquello que te digan, tú no puedes revelarlo luego. Por ejemplo, yo hoy aquí, si yo fuera a esa reunión, no podría Claro. contarte nada. Si lo hiciera, estaría incurriendo en un tipo delictivo y De... podría ser imputado por ello. Entonces, esto es un poco ridículo. O sea, al final, lo que yo creo que hay que entender, y a mí me parece como una de las lecciones a extraer de toda esta historia, no solo de esta, de otras también, pero esta también, es que muchas veces se habla de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Hay incluso quien hablaba del cuarto poder, ¿no?, cuando teorizaba el papel de los medios de comunicación como un cuarto poder y tal. Yo creo que el cuarto poder real es el poder de las cloacas del Estado. Y que esas cloacas del Estado se perpetúan gobierne quien gobierne. Y que quien acceda al gobierno acepta tragarse las cloacas del Estado porque como esas cloacas del Estado vienen funcionando durante décadas, tienen mucha información, por no decir miserias, de mucha gente, incluso de aquellos que acceden al gobierno por primera vez o sucediendo a otros. Y que en esa especie de chantaje continuo se mueve el Estado español. Es decir, hay unos poderes formalmente constituidos y que todo el mundo puede reconocer y que todos hemos estudiado con mayor o menor fortuna en algún momento de nuestro periplo educativo, esto de la Constitución, la democracia, de cómo se fundamentan las democracias, los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero nadie habla de ese cuarto poder, que es el poder en la sombra, que son las cloacas del Estado, que son un montón de villarejos que tienen un montón de información de mucha gente como para poder hundirles personal y profesionalmente, y que con esa amenaza ellos consiguen estar siempre donde están, y que lo que le hacen al nuevo que entra, al nuevo ministro o ministra que entra, es decirle, mira, tengo todo esto y tú verás, o lo utilizo contra otros y te soy funcional a ti, pero tú me dejas tranquilo, o puedo empezar a filtrar un montón de información que pueda ponerte en un serio aprieto. Y Claro. eso es bastante peligroso para cualquier democracia. Os recuerdo, por cierto, a la gente del chat que podéis hacerle preguntas a Óscar antes de que se vaya, que se va a quedar unos minutitos más, así que daos prisa, no me las hagáis luego al final, que es lo que ocurre siempre. Ahí, ahí. Óscar, te quería preguntar, porque la última vez que estuviste aquí, también justo estuvimos hablando de tensiones con el gobierno, en ese momento era por la reforma laboral, y hoy te tengo que volver a hacer esta pregunta debido también al ruido que están haciendo los medios generalistas, y es, ¿crees que el gobierno ahora mismo está en riesgo? ¿Se podría romper por este tema? Yo creo que la legislatura está en menos riesgo que el gobierno. Es decir, el Partido Socialista puede encontrar sustitutos para los socios que actualmente tiene. Los puede encontrar en el Partido Popular y en Feijóo, y puede plantearse que en virtud o en función de esta coyuntura tan loca y tan extraordinaria que estamos viviendo, donde apenas hemos todavía superado la pandemia porque sigue la gente contagiándose y hoy es que en Pekín se están planteando confinar a la gente y no sé qué, es decir, bueno, sin superar eso, estamos con el tema de la guerra de Ucrania. Estamos con y fruto de todo eso, una inflación brutal que se está llevando por delante pues los pocos ahorros de la gente, y está haciendo que la gente viva con una angustia vital diaria, pues el qué le va a pasar mañana, ¿no? Si le va a llegar la pasta para poder pagar el alquiler, para poder pagar las necesidades básicas para tener una vida digna.
Pues en todo ese contexto probablemente el Partido Socialista puede decir, bueno, como el contexto es tan extraordinario y como el PP de Feijóo parece que quiere dar un rictus de moderación diferente al que exhibía Casado, más allá de Castilla y León y su amor con Vox, ¿no? Pues me puedo plantear que pueda aguantar hasta final de legislatura, pero con este socio. Entonces ahí la legislatura probablemente no esté tan en riesgo, o podría no estar tan en riesgo, como si el gobierno. Yo ahí no sé, yo no puedo hablar por Podemos o por Unidas Podemos y no sé cuál será su nivel de confianza, o incluso su nivel de cohesión interna para con este tema, ¿no? Porque es verdad que depende a quién oigas, pues puede parecer que a alguna ministra le parece que lo que se está haciendo ya está bien y que el gobierno tiene toda su confianza, y a otra gente que dice, ojo, cuidado, que esto necesita más claridad. Pero bueno, más allá de eso, que será algo que tengan que dilucidar ellos y ellas, y ya está, y yo no me meto más ahí, ni lo hago por acritud ni nada, pues es evidente que puede plantearse que puede prescindir de los independentistas de izquierda, en este caso de Esquerra Republicana y de Bildu y del BNG, para poder abrazarse a otros partidos que le den una mayoría holgada para poder seguir hacia adelante. Eso puede pasar, pero bueno, esa es su responsabilidad. Sí tengo una cosa muy clara, abrazándose al Partido Popular o sustituyéndonos a nosotros por el Partido Popular, no se va a avanzar en más derechos, ni más libertades, ni en más protección social para la gente, porque no está en la agenda del Partido Popular. Porque en la agenda del Partido Popular, y la gente en Madrid pues ya lo sufre bastante, están otras cosas. Está hablar de bajada de impuestos para que los que tienen un montón de pasta sigan teniendo más pasta. Está recortar servicios públicos para que, como hay menos recaudación y por tanto se pueden hacer menos cosas, que lo que no se haga sea pues tener una sanidad adecuada para todos y todas con independencia a nivel de renta, tener un modelo educativo al servicio de todos y todas con independencia a nivel de renta. Y esa es la realidad que está en juego, pero eso tendrá que decidir el Partido Socialista, no nosotros. Nosotros sí que nos vamos a mover de nuestros compromisos, y creo que hemos sido bastante claros y bastante rotundos en cuáles son nuestras apuestas, y así lo hacemos día tras día en la defensa de derechos y libertades, y en la defensa de derechos sociales y laborales cada vez más amplios y cada vez mayores para la clase trabajadora. De hecho, una de las cosas en las que sí que avanzaríamos con el Partido Popular, y parece que también con el Partido Socialista, es en el blanqueamiento de la Casa Real. Porque justo hace 2 días se hizo público el patrimonio de Felipe VI en un ejercicio, según todos los medios, o prácticamente la totalidad de los medios de este país, impresionante transparencia por parte del rey Felipe. ¿Qué te ha parecido esa operación que parece bastante conjunta, ¿no? Porque justo después, además, el Partido Socialista saca una ley de transparencia para la Casa Real que parece que acerca más, o desde su perspectiva, acerca más a la monarquía a los ciudadanos? Eso parece un ejercicio de corporación dermostética, ¿no? Pura cosmética. También el padre tenía el dinero que tenía hasta que nos enteramos de que tenía muchísimo más escondido en paraísos fiscales, ¿no? A mí, que diga que tiene ese dinero, pues tampoco me parece hipermeritorio. Pues si le pagamos la casa y le pagamos los gastos y le pagamos los colegios a sus hijas, las infantas, y les pagamos todo, y gana lo que gana, pues tampoco tiene una capacidad de ahorro muy bruta. No sé en qué se lo habrá gastado todo lo demás, pero... Y es que me da un poco igual, es que la propia institución me parece insostenible. O sea, ¿qué más me da que decidan ser más transparentes si lo que creo es que no debiera existir esa institución? Es un poco ridículo, y porque además ellos han decidido que van a decir que tienen ese dinero, porque tampoco te van a dar formas y herramientas para comprobar si es cierto o no. No digo a mí, que me importa entre poco y nada, sino a los periodistas. Y no sé, pues ya que no nos han informado, pues por lo menos que no nos hagan pagar. Claro. Que también está bien, ¿eh? O sea, yo creo que ahí no todo va a ser malo. También hay que agradecerle a la Casa Real que nos tenga en su lado contrario, que nos tenga como adversarios, porque por lo menos eso nos dignifica. Nosotros, como republicanos, pues no queremos que se nos sitúe. Es decir, nunca hemos sido juancarlistas ni vamos a ser felipistas. Entonces no queremos que se nos sitúe en ningún espacio de connivencia con la monarquía. Nuestro propósito es acabar con la monarquía, claro. Te hacen por aquí algunas preguntas en el chat. Te pregunta Aliberto, me gustaría saber cuál es el voto rural en el País Vasco y si es diferente al del resto del Estado, porque es verdad que estamos acostumbrados, yo no sé si tan diferente, pero es verdad que Vox sí que ha sabido capitalizar muy bien el voto rural, o por lo menos que parezca que lo capitaliza. Entonces, claro, no sé cuál es tu opinión al respecto, y luego en el País Vasco cómo funciona. Yo sé que ahora las elecciones más recientes son las de Castilla y León, ¿no? Y probablemente... Claro. Es una comunidad bastante girada a la derecha desde hace bastante tiempo, porque hay una realidad sociológica
mayoritariamente conservadora, que tendrá que ver también con el 36 y con cómo se consiguió aligerar el censo republicano, por decirlo de alguna manera, o el censo Sí, de las personas de izquierda, de una manera sí. bastante dramática y salvaje. Y eso seguramente pues, se instala y da el resultado que da. Pero sin irnos tan lejos, yo lo primero que creo que hay que poner en cuestión es que eso que dice Vox sea cierto. Yo ayer lo mostraba con el tema de los 11 principios de Goebbels. O sea, Goebbels, el ministro de propaganda nazi, definió o funcionó en torno, porque no está muy claro que fuera él quien los definiera u otros, pero él funcionó en torno a 11 principios. Y uno de los principios tiene que ver con plantear como real algo que no lo es hasta que todo el mundo entienda que lo es. Sí. Entonces, ellos han decidido que el voto rural es suyo y ya todo el mundo da por hecho que todo el voto rural es suyo. Yo en Euskal Herria no creo que el voto rural sea suyo. Es decir, en Euskal Herria el apoyo a Vox les ha dado para tener un único parlamentario con algo más de 5.000 votos en Álava, por el sistema de representación territorial que tenemos de 25, 25 y 25, con independencia del volumen de población desigual de cada provincia. Es decir, que el voto, para sacar un parlamentario en Vizcaya, necesitas 5 veces más votos que para sacarlo en Álava, por ejemplo. Pero bueno, pero no ha demostrado que haya porque hay mucha presencia rural también en Vizcaya y en Guipúzcoa y nos ha comido un torrao. Y yo diría que Vox en las zonas rurales de Araba es que tampoco se come un torrao. O sea, que yo creo que tiene que ver más con una composición sociológica diferente. Y yo creo que lo primero es ir a los datos y puede haber lugares como en Castilla y León donde hayan podido tener fuerte penetración en el mundo rural, pues con esta campaña que llevan haciendo tiempo de la caza y otras historias, pero yo creo que también ahí hay mucho del mito. Y en cualquier caso, al final la gente del mundo rural no son extraterrestres, son como nosotros. Mm. Incluso muchos de los que ahora somos urbanitas, venimos de familias con un pasado rural. Aquí digamos, el viaje del campo a la ciudad se dio en todos los lugares, también en Euskal Herria, y yo creo que eso no conviene olvidarlo. Y pues no sé, es que nosotros gobernamos en un montón de localidades que serían calificadas como rurales en Sí, Euskal desde Herria. luego yo creo que no debemos dejarles como dar por sentado que ya el voto No, rural siempre es del Partido Popular o de Vox, porque creo que bueno, no. claro, la mejor manera de que sea de Vox, no digo en Euskal Herria, que no creo que vaya a pasar, sino en cualquier lugar, es abandonar el mundo rural porque entendemos que es de Vox y no tenemos nada que pescar ni que rascar. Aparte porque tienen sus derechos, igual que todo el mundo, que el que vive en la ciudad, porque esa sería la mejor manera de hacer un erial. Y yo creo que lo que hay que hacer es garantizar la dignidad también del mundo rural. Y yo creo que hay cosas desde la izquierda que son mucho más potentes para dignificar la vida en el mundo rural que las que promueve la derecha, que al final es, o las que promueve Vox y la ultraderecha, que es el mundo caciquil de toda la vida, el de la partida de Mus o de Tute, del cura, el guardia civil, el alcalde y el no sé quién, es decir, de las fuerzas vivas de los pueblos y el montón de brazos que malviven para que el señorito sea más señorito y para que ellos puedan llevar un mendrugo de pan a sus casas, ¿no? Y se pueden hacer Sí. historias que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que tienen que ver con una economía circular, que tienen que ver con una economía que busca el kilómetro cero en los productos digamos, el rellenado de los supermercados con productos de kilómetro cero. Se puede hacer apostando, por ejemplo, con proyectos de ganadería que no sean los de las macrogranjas, pero que permitan que no se abandone el agro, que no se abandone el mundo rural, porque no sale rentable. Pues yo creo que todo eso lo tiene que hacer la izquierda, porque en el fondo todo eso va con el desarrollo sostenible, frena el cambio climático y garantiza vidas más saludables y dignas. Pues yo creo que ahí tenemos la pauta, pero hay que darle duro. Lo que no vale es, ante cada cosa que algunos medios de comunicación y la extrema derecha con sus principios de Goebbels intentan lanzar, asustarnos y ponernos a ver qué hacen. Y sobre todo y fundamentalmente porque cada vez que hacemos eso, o cada vez que hace eso el gobierno, se pone a hablar con las multinacionales para que se queden tranquilas y no se da cuenta de que esas multinacionales en el fondo son las que financian a la ultraderecha para que les ponga nerviosos a la izquierda y vuelva donde ellos. Es como un círculo vicioso. Es decir, cuando gobierna la izquierda, las multinacionales y las élites económicas inventan un espantajo, que es la extrema derecha, nos distraemos peleando y confrontando con la extrema derecha y como llegan a asustarnos porque están sobrefinanciados o porque están dopados económicamente por las élites económicas y entonces exhiben cierto músculo, pues vamos a negociar con las élites económicas para que, digamos, esto no implosione y para que el país no se convierta en una cosa muy loca. Y entonces, al final, siempre ganan ellos.
Sí, de hecho hemos visto hoy a Abascal decir, acabe ya con todas las leyes climáticas que están arruinando a los ganaderos y a los agricultores, que es como, bueno, si alguien puede arruinar a los ganaderos y agricultores y realmente a todo el mundo, es el cambio climático y es no luchar Claro, contra el cambio climático, claro. es que es así. O Y sea, es que muchos ganaderos y muchos agricultores lo saben perfectamente. O ellos sea, saben, o sea, es que claro. ellos saben mejor que nadie por qué cada vez producen sus tierras menos, por qué cada vez un montón de productos químicos que les dan hace que sus productos tengan menos calidad. Estas cosas que hemos oído todos de es que las cosas ya no saben cómo sabían antes, es que esto es real. Y también estamos viendo la desertificación que se está produciendo. Es decir, cada vez hay más terrenos baldíos, cada vez hay más terrenos que no producen como producían antes porque el calentamiento global está haciendo estragos. Pero bueno, es que tampoco hay que ponerse muy, muy científico para esto. Es que al final queremos tener vidas dignas y queremos poder vivir donde nos dé la gana. Y si hay gente que quiere vivir en el mundo rural, tendrá que tener posibilidades. Y además que ellos vivan en el mundo rural hace que existan las ciudades, porque las ciudades necesitan del mundo rural para abastecerse, para nutrirse, para mantenerse. Entonces, para mí es un debate relativamente sencillo, pero lo digo, es que lo dije ayer en la intervención y se mosqueó mucho, y después a los Monteros pidió por alusiones y tal, porque les cité a Novecento. Pero es que en la película de Novecento es que lo dicen muy claro, lo dice un jornalero a otro, lo dice, mira, es que el fascismo no es como los hongos, no brota de la noche a la mañana. Al fascismo lo alimentan los patronos, los miman, los cuidan y los quieren y los pagan. Pues esto es lo que está pasando, es decir, nos desvían el foco de atención con la extrema derecha sin darse cuenta de que las élites económicas que se pueden sentir amenazadas por políticas de izquierdas han alimentado a la extrema derecha para que se convierta en un monstruo, se pegue con nosotros y cuando nosotros precisemos ayuda recurramos a las élites económicas que nos pondrán condiciones caimitas otra vez y sobre todo condiciones de inmutabilidad de su estatus, de que nada cambie. Pues Claro. ese es el drama que hay que combatir y no sé, para mí es muy claro, pero ya veo que para otra mucha gente pues no tanto, incluso para mucha gente que se dice de izquierdas, que no sé, que a lo mejor a veces pienso, digo, a lo mejor equivocado estoy yo, ¿no? Pero yo qué sé, que ya me veo mayor para cambiar. Te pregunta Daniel82, te dice, ¿cómo se sobrelleva escuchar en cada sesión del Congreso las faltas de respeto continuas de esta gente en relación a la extrema derecha? ¿Hay diputados en vuestras filas que lo han pasado mal? Porque no debe ser fácil, gracias, te dice. Bueno, o sea, nosotros sabíamos a qué veníamos, ¿eh? O sea, no, es decir, son muchas décadas de intoxicación sobre lo que somos, sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos y sobre aquello a lo que aspiramos y también sobre lo que pensamos de otra gente. Es decir, sobre la izquierda abertzale ha hablado millones de personas y hay expertos y catedráticos de esto que no han pisado en su jodida vida Euskal Herria ni han tenido la oportunidad de hablar con nadie de nosotros y nosotras, pero vamos, que se conozcan al dedillo lo que somos, parece que hay muchos. Entonces, toda esa gente ha hecho una labor de siembra durante muchas décadas y nosotros sabíamos que veníamos a intentar deconstruir esa imagen y creo que en buena medida lo estamos consiguiendo. Y también sabíamos que en ese viaje, en ese camino, pues nos íbamos a tener que encontrar con estos primates de la extrema derecha, pues vociferando y intentando ponernos nerviosos. Pero bueno, no sé, tampoco son tan temibles, ¿eh? Tampoco son una cosa así que asuste mucho. Hmm. Ellos se creerán la hostia, pero esto es como lo del meme este de Twitter, ¿no? De así te ves tú y así eres realmente. Ellos se verán como Dobermans, pero bueno, pues ya Bueno, después de hoy la en vida el de... Congreso hemos visto a Espinosa de los Monteros reñir a Nadia Calviño también bastante fuerte, ¿eh? Mira, a mí lo que más me molesta del Congreso de los Diputados es la falta de cultura política, de cultura democrática, de cultura en general. Y con esto no quiero decir de formación ni de estudios, sino de cultura, o sea, de un mínimo esfuerzo por intentar aprender cada día algo y por tener los oídos abiertos y los ojos abiertos a las cosas que pasan y intentar entenderlas, incluso a asumir contradicciones. Esta gente no, es monolítica. Es decir, que esto también es otro principio de Goebbels, lo de dirigirte a la masa como si fuera tonta, porque como la masa es muy grande, tienes que dirigirte al extremo más tonto de la masa para garantizarte que toda la masa te entienda. Bueno, pues estos han interiorizado tanto ese principio de Goebbels que realmente se comportan como tales y dicen barbaridades. O sea, es que o sea, dicen barbaridades, hacen un revisionismo histórico que ríete tú de Pío Moa día tras día y no pasa nada. Y yo a veces me lo pensaba ayer, tomando una caña después del pleno, decía, joder, yo me he pasado la vida, llevo muchos años militando en política, en movimientos políticos y movimientos sociales, y siempre, siempre he oído que cualquier tiempo pasado fue mejor. Que hace 10 años, los de hace 10 años sí que eran políticos, hace 10 años sí que éramos capaces de movilizar no sé qué, siempre. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Hmm. Yo
creo que cuando dentro de 10 años, ojalá antes, pero por lo menos dentro de 10 años, alguien vea el diario de sesiones, ya no podrá decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque Totalmente. ser mejor que eso, vamos, no es nada difícil. O sea, es que cualquiera que sepa leer y escribir y que sepa atarse los zapatos, yo creo que puede demostrar ya un crecimiento intelectual mayor que el que va a encontrarse en el diario de sesiones de esta legislatura gracias a estos seres. Pues sí, lo has dicho muy claro, Óscar. Oye, siempre es un placer tenerte aquí en Hasta el Coño de. Muchísimas gracias por venirte. Nada, vosotras. Gracias, hasta la próxima, Óscar. Adiós. Adiós, chao, chao.